Hola, la ponencia que veremos a continuación se titula Viabilidad económica de un centro deportivo, dentro del módulo Plan de negocio. Antes de comenzar, me presentaré. Mi nombre es Daniel. Como podéis ver en la diapositiva, mi formación es en el ámbito económico. Sin embargo, desde el año 2003 trabajo en la gestión deportiva con la empresa Anima2. Os dejo mi correo electrónico, por si durante el estudio os surge algún tipo de duda o consulta. De ser así, por favor, escribidme e intentaré contestaros a la mayor brevedad posible. La metodología a seguir es la siguiente. En primer lugar, una ponencia en vídeo, la cual está formada por la presentación con diapositivas, que se os entregará igualmente, y una breve o pequeña dinámica Excel. Incluye una nota técnica que ampliará los conceptos vistos en la ponencia. Y por último, un caso práctico de evaluación. Los objetivos que nos marcamos en esta ponencia son, en primer lugar, que adquiráis una visión global de la gestión económica y el negocio. Que igualmente conozcáis cuáles son los sistemas de información económicos. Que seáis capaces de relacionar la toma de decisiones con el impacto económico. Y por último, que podáis conocer cómo se evalúa la viabilidad económica de un proyecto. Antes del análisis económico, debemos conocer en profundidad el negocio. En este caso, el centro deportivo. A modo de ejemplo, os muestro algunas de las preguntas que se pueden hacer sobre ventas, producción, proveedores, etc. Quiero transmitiros que es imposible analizar números en frío, es decir, sin conocer la realidad del negocio, y esa debe ser nuestra primera tarea. Comenzamos con las herramientas para el análisis económico. La más importante será la contabilidad. La contabilidad es una técnica o una herramienta que recoge hechos cuantificables en unidades monetarias. Está basada en normas y principios, para que sea clara y comprensible, ya que va destinada a distintos tipos de personas, desde clientes a trabajadores o a proveedores, e incluso hasta la hacienda pública. En nuestro caso, nos interesará por la información que presta a los gestores del centro deportivo, para la posterior toma de decisiones. Seguimos con las herramientas para el análisis. La contabilidad proporciona información a través de los llamados sistemas de información contable, que son fundamentalmente dos: la cuenta de resultados y el balance. Sin embargo, la contabilidad presenta algunas limitaciones, precisamente por estar sujeta a normas. Estas limitaciones las venceremos con informes complementarios, en hoja de cálculo. La otra limitación es temporal. La contabilidad nos proporciona información de hechos que ya han ocurrido en el pasado. Para poder hacer proyecciones sobre el futuro o algún tipo de estimación, también debemos de basarnos en la hoja de cálculo. Empezamos viendo los sistemas de información contable. El primero de ellos es el balance, que está formado por las masas patrimoniales. Estas masas patrimoniales son tres: el activo, bienes y derechos cuantificables económicamente que pertenecen a la empresa, o bien el destino o uso de los recursos. El pasivo, que son las obligaciones de la empresa con terceros, o bien origen de los recursos, y el patrimonio neto, que también es un origen de recursos, pero que son obligaciones que tiene la empresa con los propietarios o los socios. Definimos el balance como aquel documento contable representativo de la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado. Precisamente porque es en un momento determinado, decimos que su visión es estática. La ecuación fundamental del balance nos describe que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. O lo que es lo mismo, que la suma algebraica de todas las partidas que forman el activo es igual
a la suma algebraica de todas las partidas que forman patrimonio neto más pasivo. El patrimonio neto y el pasivo son el origen de los recursos, o de dónde se obtiene la empresa su financiación. Por tanto, representa, de algún modo, préstamos a la empresa que ésta tiene que devolver. La manera en que se ordenan las partidas del patrimonio neto y el pasivo es de menor a mayor exigibilidad, entendiendo exigibilidad como la exigencia por parte de los que nos han prestado el dinero para la devolución del mismo. Por otra parte, el activo será el destino o la utilización de dichos recursos, o lo que es lo mismo, la inversión que hemos realizado o en que se emplea la financiación. Las partidas de activos se ordenan de menor a mayor liquidez, entendiendo la liquidez como la velocidad en que estas partidas se pueden transformar en dinero. Hemos representado gráficamente con dos áreas del mismo tamaño, tanto activo como patrimonio neto y pasivo, para así reseñar que tienen el mismo tamaño. Seguimos con la estructura del balance, ampliando su explicación. Si empezamos por la derecha, vemos que el patrimonio neto y el pasivo, que no es más que el origen de los recursos o la financiación, está formado, en primer lugar, por el patrimonio neto, también conocido como fondos propios, que son aportaciones de los socios, propietarios o accionistas, a la empresa. Está formado por capital social, que es el dinero que han puesto de forma directa los socios, reservas, que son los beneficios de años anteriores que no se han distribuido, y el resultado del ejercicio, mientras se decide qué hacer con él. Los situamos en la parte superior de la financiación, ya que son las partidas menos exigibles. Los propietarios desean que la actividad continúe, por tanto nos retirarán el dinero que es necesario para tal fin. A continuación, el pasivo no corriente, formado casi en su totalidad por la deuda bancaria a largo plazo, con una exigibilidad en su devolución siempre superior a un año. Y por último, el pasivo corriente, que está formado por deuda con entidades financieras o bancos en el corto plazo, es decir, menores de un año, como pueden ser préstamos a corto plazo, pólizas de crédito o líneas de descuento, y por los importes aún no pagados a nuestros proveedores y acreedores, que a fin de cuentas no deja de ser más que un préstamo sin intereses. Ahora en la parte de la izquierda representamos el activo, o destino de la financiación. Será la inversión realizada gracias a los recursos obtenidos en el pasivo. Está formado por el activo no corriente, que son aquellos bienes, tales como inmuebles, máquinas, ordenadores, etc., que son necesarios para realizar la actividad y permanecen en el centro deportivo durante muchos años. Por ejemplo, el propio edificio. Se sitúan en la parte superior del activo, porque tardan mucho tiempo en convertirse en dinero. Debajo tenemos el activo corriente, que son aquellos elementos necesarios para la actividad operativa diaria del centro deportivo. Hemos señalado tres: las existencias, que son mercancías en el almacén preparadas para la venta; los clientes, que son aquellos usuarios del centro deportivo que están inscritos, pero aún no han pagado el curso o no han pagado el bono; y la tesorería, que es el más líquido de todas las partidas de activos, precisamente porque es dinero en sí mismo, que o bien está guardado en la caja del centro deportivo o en el banco. Otra forma de representar la financiación o patrimonio neto y pasivo es diciendo que el patrimonio neto son recursos propios, aportados por los accionistas, que la deuda a largo plazo son recursos ajenos, nos los han aportado un tercero, también en el largo plazo, y que la deuda a corto plazo y aquellos acreedores varios y proveedores son recursos ajenos en el corto plazo. Dentro de estos últimos, la financiación obtenida a través de los proveedores
se denomina financiación espontánea, porque ha surgido por la propia operativa del centro deportivo. Con todo lo explicado hasta ahora, representamos el esquema de la financiación. Podemos decir que la estructura financiera está formada, por un lado, por la financiación generada en forma de beneficio o reserva y la financiación aportada en forma de capital social. Todo ello formará los fondos propios. También hay una financiación que ha sido contratada con entidades financieras o bancos, tanto en el largo como en el corto plazo. Todo esto lo vamos a denominar exigible financiero. Y por último, una financiación espontánea, por la operativa o la actividad del centro deportivo, formado por proveedores y otros acreedores. Los fondos propios más la financiación contratada en el largo plazo es lo que forma la financiación básica, mientras que el exigible financiero en el corto plazo y los proveedores y otros acreedores forman la financiación a corto plazo. Llevamos lo explicado hasta ahora a un ejemplo, el del Centro Deportivo Ocnos. En el año 0 vemos como hay un origen o una financiación por un valor de 600.000 euros. 300.000 euros que han aportado los socios y otros 300.000 euros de deuda a largo plazo. La utilización de estos recursos ha sido en realizar una inversión en construcciones, instalaciones y maquinaria, también por valor de 600.000 euros. En el año 1 ya comienza la actividad. Los socios mantienen el capital, como dijimos anteriormente, porque ellos son los principales interesados en que la actividad continúe. Y este capital se ve incrementado con los beneficios del primer año. Por lo tanto, crecerán los fondos propios hasta 324.000 euros. La deuda ha decrecido porque una parte de la misma ya se ha devuelto. Y por nuestra propia actividad aún debemos de pagar 7.500 euros a proveedores. Toda esta financiación se ha invertido en mantener nuestro activo fijo, como ya dijimos, es de duración larga, tiene un periodo largo de duración en el centro deportivo, poder cobrar a nuestros clientes a crédito por un valor de 2.000 euros y tener dinero en banco y caja. Como vemos en la representación de la derecha, en los cuadros de la derecha, activo es igual a patrimonio neto y pasivo y siempre se mantendrá esta igualdad. Comenzamos una serie de 3 diapositivas en las que veremos cómo analizar el balance del centro deportivo. En primer lugar, vamos a ver las necesidades operativas de fondos on-off. El activo corriente operativo viene más o menos a coincidir con el activo corriente, mientras que el pasivo corriente operativo es el pasivo corriente sin tener en cuenta la deuda a corto plazo. Es lo que anteriormente habíamos denominado pasivo espontáneo o financiación espontánea. Esa resta nos dará las necesidades operativas de fondo, que definimos como la inversión o fondos necesarios que exigen las operaciones de la empresa. Calculando las NOF podemos saber cuántos recursos empleamos o utilizamos en nuestra actividad cotidiana. Esta información es importante porque nos permite conocer y de algún modo prever qué cantidad de financiación necesitaremos para no fallar en nuestra producción de servicios. A la derecha vemos otra forma de representar el balance, detrayendo el pasivo espontáneo del activo. Nos queda un activo formado por activo no corriente y necesidades operativas de fondos, que lo vamos a llamar activo neto. Y el pasivo sin financiación espontánea lo llamaremos capital empleado. La segunda forma de analizar el balance será a través de su fondo de maniobra, que lo definimos como la diferencia entre el patrimonio neto y pasivo no corriente menos el activo no corriente, que deseamos que sea mayor que 0, lo que quiere decir que gracias al patrimonio neto y al pasivo no corriente hemos financiado las inversiones duraderas que permanecen mucho tiempo en la empresa y tenemos un sobrante, que es ese fondo de maniobra,
que lo utilizamos para financiar actividades corrientes del corto plazo. Es más una cuestión de equilibrio. Es asegurarnos que ante cualquier contingencia no tendremos problemas para financiarnos, gracias a los recursos que han aportado los socios y a la deuda en el largo plazo. Si continuamos con el ejemplo del Centro Deportivo Ocnos, calculamos el fondo de maniobra y vemos cómo en el año 1 es de 60.148,63 euros. Por lo tanto, es positivo y es una financiación que podemos utilizar en activo corriente operativo, es decir, en tener dinero, bien sea en el banco o en la caja, o en dar crédito a los clientes, de modo que estaremos bastante tranquilos. Si vemos las necesidades operativas de fondos en el año 1, también son de 60.148,63 euros, que son los fondos mínimos que debemos buscar en financiación para poder realizar el servicio o la actividad. El hecho de que coincidan fondo de maniobra y necesidades operativas de fondo es una simplificación. Es para facilitar el ejemplo. En la realidad casi nunca coinciden. Las necesidades operativas de fondo pueden, y de hecho suelen ser, mayores que el fondo de maniobra, lo que nos obligará a buscar financiación para cubrir las NOF. Esta financiación normalmente será en el corto plazo. La cuenta de resultados. Vemos ahora otro sistema de información contable. Como lo habéis visto con detalle en la ponencia sobre presupuestos de Óscar Durán, no me entretendré en explicaciones, solamente en deciros que la cuenta de resultados no es ni más ni menos que ingresos menos gastos. Sí es importante reseñar que nunca debe considerarse en su cálculo el IVA, que es un impuesto indirecto el cual la empresa solo recauda y no tiene nada que ver con la generación de beneficio. Descripción de costes y gastos. Los costes variables son aquellos que variarán en función de las ventas. En la instalación deportiva serán los costes de personal directo. Los gastos fijos son aquellos que apenas cambian ante variación en las ventas. La amortización es un gasto anual que corresponde al inmovilizado como resultado de su depreciación. Vamos a utilizar la vida útil. Ya que el inmovilizado o el activo fijo permanece mucho tiempo en la empresa, no podemos llevarnos el total de su valor a la cuenta de resultados, como un gasto de ese año, sino que lo vamos a distribuir de forma alícuota entre todos los años de duración del bien. Es importante que sepamos que este gasto no supone un desembolso, ya que el mismo se realizó justo en el momento de adquirir el bien. El resto de periodos será solo una anotación contable en la cuenta de resultados. La cuenta de resultados la vamos a ver estructurada como los ingresos por ventas menos los costes variables, que ya dijimos que en un centro deportivo eran los costes directos del personal, fundamentalmente monitores, ya que este coste varía en proporción a los ingresos por ventas. Detrayendo los costes variables a los ingresos por venta, obtenemos el primero de nuestros resultados, el margen de contribución, que ya veremos posteriormente para qué nos sirve. Si le detraemos los gastos generales, que son el resto de gastos cotidianos de la instalación, tendremos el beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos. Si le restamos las amortizaciones, nos queda el beneficio antes de intereses e impuestos, detrayéndole los gastos financieros, el beneficio antes de impuestos. Y por último, habría que quitarle los impuestos. Los impuestos siempre se expresan como un porcentaje sobre el VAT, con lo cual obtendríamos el beneficio neto o beneficio después de impuestos, que es el beneficio que va a parar a los socios, los cuales decidirán si dejarlo en el balance como patrimonio neto o bien llevarse una parte en forma de dividendo. Aquí vemos la cuenta de resultados del Centro Deportivo Ocnos. Veremos cómo, partiendo de unos ingresos por ventas de 395.400 euros, al final el beneficio que nos queda es de 24.000 euros, que es el mismo beneficio que habíamos visto anteriormente cuando estudiábamos el balance en el primer año. Ahora vamos a introducir la primera forma de análisis de la cuenta de resultados, que es
estudiando el porcentaje que significa cada una de las partidas sobre los ingresos por ventas. Fijaos cómo el beneficio es solo un 6,07% del total de los ingresos. Esto es más común de lo que os pudiera parecer. Ahora vamos a analizar la cuenta de resultados y empezamos analizando los fondos generados. Representa los recursos generados por la actividad del centro deportivo durante un periodo de tiempo. Está formado por el beneficio neto más aquel gasto que ya habíamos dicho que no es desembolsado y que sin embargo lo habíamos restado en la cuenta de resultados, que es la amortización. Es importante que leáis esta diapositiva y os quedéis con el concepto porque lo vamos a utilizar posteriormente para analizar la inversión. Seguimos analizando la cuenta de resultados a través del punto de equilibrio, pero antes debemos calcular el margen de contribución en tantos por uno. Este margen de contribución relaciona las ventas con el margen de contribución que ya habíamos visto anteriormente, si os recordáis, en la cuenta de resultados. En el Centro Deportivo Ocnos el margen de contribución es de 345.000 euros. Ese margen de contribución dividido por el volumen total de ingresos o ventas nos dará el margen de contribución por 1, que nos va a ayudar a calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo definimos como aquel volumen de ventas que es preciso alcanzar para obtener beneficios. Y se calculará dividiendo los gastos fijos por el margen de contribución en tantos por 1. Los gastos fijos, si recordáis que eran todos aquellos gastos que no varían en función del volumen de ventas o de los ingresos, estará formado por los gastos generales, la amortización y los gastos financieros. También sacaremos de la cuenta de resultados el margen de seguridad. Este margen siempre se expresa como porcentaje, ya que es la cantidad porcentual en que las ventas podrían haber sido menores sin que la empresa hubiese entrado en pérdidas, o bien el porcentaje de ventas que una empresa realiza por encima del punto de equilibrio. La forma de calcularlos es ventas menos punto de equilibrio, todos expresados en euros, dividido por las ventas. Si lo vemos en el ejemplo de la cuenta de resultados del Centro Deportivo Ocnos, veremos cuáles han sido sus fondos generados como resultado de sumar el beneficio a las amortizaciones e igualmente veremos que el punto de equilibrio para el año 1 es de 361.017,39 euros. Es decir, al menos hay que alcanzar ese volumen de ventas o ese volumen de ingresos para no entrar en pérdidas. El margen de seguridad, por contra, nos dice que con las ventas que hemos realizado en la actualidad podría bajar hasta un 8,7% y sin embargo no entraríamos en pérdidas. Otra forma también de analizar la cuenta de resultados es viendo la variación porcentual de todas y cada una de las partidas de un año con respecto a otro. Fijaos que a partir de pequeñas variaciones en los ingresos por venta, un simple crecimiento del 4%, y pequeñas variaciones en el resto de gastos, somos capaces de obtener un aumento del beneficio neto del 41,36%. Ahora comenzamos por el análisis de la inversión. Como inversión entendemos a todo aumento del activo en el centro deportivo. Este activo se dividía en activo fijo y necesidades operativas de fondos. La inversión en activo fijo puede ser en edificios, maquinaria, ordenadores, programas informáticos, etc. Mientras que la inversión en necesidades operativas de fondos es dinero que tenemos en caja, materiales en almacén, crédito a clientes, etc. La inversión se realiza porque se pretende obtener una rentabilidad en el futuro mediante la obtención de beneficios y flujos de cajas. También tenemos que reseñar que esta inversión
ya que se realiza con proyecciones futuras, conlleva determinados riesgos. ¿Qué elementos vamos a usar para analizar la inversión? Pues por un lado, los flujos de caja que representan la inversión en NOF y activo fijo. Por otro lado, los flujos de caja producidos por los beneficios del proyecto. Y además, la rentabilidad y el riesgo de estos flujos de caja. Antes de seguir con el análisis de la inversión, vamos a hablar del valor temporal del dinero. Os lo explicaré de la siguiente manera. Un euro disponible hoy vale más que otro futuro. Esto, que parece bastante evidente si nos atenemos a la realidad, es consecuencia del tipo de interés. Es decir, si un euro hoy decidimos meterlos en una cuenta a plazo fijo y los recogemos dentro de 5 años, ese euro valdrá más. Otra manera de verlo es como con un euro hace 10 años éramos capaces de adquirir más bienes y más servicios que hoy día. Os diré que el tipo de interés sirve de puente para poder mover cantidades de dinero en distintos periodos de tiempo. Si el movimiento es hacia el futuro, hablamos de capitalización. Si el movimiento es desde el futuro hacia el presente, hablamos de descuento. El valor actual neto. Os voy a explicar este concepto viendo la gráfica, o bueno, este pequeño esquema que tenemos en la parte inferior de la diapositiva. Suponemos que nos partimos de una inversión inicial C sub 0. Esta inversión inicial, que es una inversión en un negocio, nos permite obtener una serie de beneficios o rentas durante 5 periodos, que vamos a llamar R1 en el periodo 1, así sucesivamente hasta R5 en el periodo 5. Si utilizando la actualización llevamos todas y cada una de esas rentas al momento actual y llegados al momento actual las sumamos y le restamos la inversión inicial, obtendremos el VAN. El VAN nos quiere decir que si es positivo se acepta porque todos los flujos futuros que hemos obtenido compensan aquel dinero que invertimos en un principio. Aquí os muestro la fórmula de la VAN. Sin embargo, esta fórmula, que es una fórmula financiera, es bastante compleja de calcular. Por esto no os preocupéis porque para eso tenemos la hoja de cálculo. Aquí os pongo el ejemplo. El cálculo en Excel del VAN se expresa como una fórmula VNA que recoge una tasa determinada, que es el tipo de interés, que esta tasa es la que está exigiendo el inversor, es la rentabilidad que busca con dicha inversión, y coge un rango de celdas donde estamos representando todos y cada uno de los movimientos de flujos durante esos años. En este ejemplo, el inversor parte de 500 euros, es el dinero que ha puesto para comenzar su negocio, y exige obtener en los próximos 5 años o 5 periodos una rentabilidad del 5%. Por lo tanto, ponemos la fórmula VNA 5% y luego cogemos el rango, desde la celda C2 a la celda C7. Y el VAN nos arroja un valor de 21,88. Esto quiere decir que el inversor recuperó sus 500, obtuvo una rentabilidad del 5% y después le sobraron 21,88 euros. Ahora lo veremos en un pequeño ejemplo. La tasa interna de rentabilidad está íntimamente relacionado con el VAN, porque es el rendimiento anual que ofrece el proyecto. Es el equivalente al tipo de interés nominal que se obtendría de invertir el desembolso inicial en un depósito bancario durante la duración del proyecto. A diferencia de la tasa que usábamos en el VAN, esta tasa no es exigida, sino que esta es la tasa que arroja el propio proyecto. Visto de otro modo, es la tasa que hace que el valor del VAN sea igual a 0. El cálculo para la TIR también es muy sencillo. También consiste en coger un rango de datos y además ponerle una estimación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver ese ejemplo que estábamos hablando de la hoja de cálculo y seguro que así veis más sencillo de qué forma se realiza.
Salimos de la presentación, entraremos en esta hoja Excel que ya tenía yo aquí preparada y aquí vemos un movimiento de flujos en el que se realiza una inversión inicial de 5.400 y durante 10 periodos o 10 años se van obteniendo distintos flujos positivos, desde 500 el primer año hasta 800 el último. Ahora vamos a calcular el valor actual neto suponiendo que le vamos a exigir una rentabilidad a este proyecto del 5%. Nos venimos a fórmulas en la hoja Excel, nos vamos a fórmulas financieras, aunque en mi caso aparece como una usada recientemente, VNA, y la marcamos. Ahora lo que tenemos que poner en esta primera celda, tasa, es el tipo de interés que le exigimos. Habíamos dicho un 5%. 5%. Y a continuación los valores, que son todos los flujos de caja que ha habido durante dicha inversión. Estos valores los utilizaremos cogiendo el rango desde la inversión inicial hasta el último de los flujos. Bien, pues ya solo nos queda aceptar. Vemos que la inversión en este caso habría sido negativa, es decir, después de los 10 periodos, el inversor con una rentabilidad del 5% habría terminado perdiendo dinero. Es decir, no habría llegado al nivel exigido. Vamos a ver realmente cuál es la tasa interna de rentabilidad que arroja este proyecto a través de la TIR. Nos colocamos encima, nos venimos también a fórmulas, fórmulas financieras, dentro de financieras la TIR. Marcamos y valores. Aquí ya directamente nos pide que escojamos el rango de valores. Volvemos a hacer lo mismo. Y por otro lado, estimar. Aquí, si lo dejáis en blanco no pasa nada. Es simplemente porque es un cálculo iterativo y a modo de guía te pide que le pongas un tipo determinado. Nosotros lo vamos a dejar en blanco. Y aceptamos. Pues la tasa interna de rentabilidad que arroja este proyecto es solamente del 2,45%. Cualquier rentabilidad superior nos dará una inversión negativa. Volvemos pues a la presentación. Muy bien. Y ahora vamos a ver la rentabilidad de la inversión en el ejemplo del Centro Deportivo Ocnos. Hemos montado un escenario a lo largo de 10 años en el que hay una serie de flujos positivos que son el beneficio neto y las amortizaciones, una inversión en activos fijos en el año cero, justo en el momento inicial, de 600.000 euros, y además inversiones en necesidades operativas de fondo todos y cada uno de los años, porque como todos y cada uno de los años hemos ido aumentando nuestra actividad porque hemos obtenido mayores beneficios, también eso nos ha exigido mayores necesidades operativas de fondo. Al final calculamos el BAN y nos salen 261.571,57 euros, exigiéndole una rentabilidad del 4,8%. Entonces, en este caso, a pesar de que aquí pone no aceptaremos la inversión, es una rata, la inversión habría que aceptarla, porque los inversores, por un lado, han recuperado sus 600.000 euros. Además, han obtenido una rentabilidad del 4,8%. Y aún les ha sobrado 261.571,57 euros, que es una cantidad nada desdeñable. Por otro lado, el TIR nos arroja una rentabilidad interna del proyecto del 11,8%, que en reglas generales, si vais a preguntar o veis en los mercados, una rentabilidad del 11,8% es muy adecuada. Para finalizar, os explicaré, os comentaré cómo se realizará la evaluación de la ponencia. Deberéis entregar el caso práctico resuelto. El enunciado del mismo lo tenéis en la nota técnica. Además, os he facilitado una hoja Excel con una plantilla, es una plantilla muy fácil en el que prácticamente está todo determinado, para que vayáis rellenando las distintas casillas.
Y por último, tenéis que entregarme un breve informe Word, como máximo 2 carillas o 2 páginas, con las conclusiones y las respuestas a las preguntas planteadas. Nada más por mi parte, solamente desearos buena suerte y daros las gracias por vuestra atención. Un saludo.